Un cordial saludo para todos, mi nombre es Samuel Manrique. Actualmente me encuentro inscrito al programa de Ingeniería Electrónica y estoy cursando un intersemestral de Antropología Cultural, que es el curso que estoy en este momento realizando. Pertenezco al grupo 400003, grupo 10. Mi director es el señor Pedro Edwin Díaz, mi director y tutor, y me encuentro pues en la ciudad de Bogotá. Para esta actividad de la fase 2 se pide hacer una exposición de acuerdo a unos parámetros que ya vamos a ver a continuación. Entonces, en el primer parámetro nos indica, nos habla de como que tenemos que hablar sobre explicar qué es cultura y la importancia pues en la evolución social. Entonces, ¿qué es cultura? Pues la cultura abarca todo a nivel pues ya muy general, abarca todo, como por ejemplo arte, valores, tradiciones y creencias, técnicas y habilidades, gastronomía, historia, lenguaje. Entonces, por ejemplo, en el tema de arte tenemos que culturas ancestrales realizaban eh, digamos utensilios en barro, como por ejemplo ollas, ¿sí? Ollas en barro. Tenían pues digamos que atuendos, forma de vestir pues muy de esas épocas, y esto hoy en día pues eh, en el transcurso del tiempo ha ido cambiando y ya esto pertenece como al arte de esas épocas. Y tradiciones y creencias pues son culturas que tenían, digamos, adoraban por ejemplo el sol, tenían, ¿sí? Otras tradiciones manejaban la madre tierra, ejemplo, también, y pues manejaban algunas técnicas, por ejemplo técnicas de construcción. Construían pues sus viviendas con temas pues ya digamos que con métodos artesanales, entonces chozas de paja y todo lo que utilizaban, pues todo lo que estaba en su entorno para eh, construir pues como tal estas viviendas, y también manejan pues su gastronomía, ¿no? Entonces pues digamos que en ese tiempo pues se hacían sus tipos de platos y que era lo que consumían diferentes a hoy en día, que se utilizan pues otros métodos para preparar de pronto los mismos platos pero con otros métodos. Historia y pues lenguaje. Entonces en Colombia por ejemplo hay culturas que manejan el idioma, el español lo dominan, pero adicionalmente tienen su lenguaje nativo que es desde su tribu, ¿sí? Por ejemplo, los Embera Chamí, ellos manejan su propio lenguaje y también pues manejan el lenguaje español. Entonces ahí vemos algo de diversidad. Entonces pues todo esto ha ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? Donde vemos pues que algunas representantes de estas culturas así indígenas son personas que han estudiado y se han preparado muy bien para representar estas culturas. Listo, entonces acá tenemos la siguiente diapositiva que nos habla de la endoculturación. La enculturación pues es un término que hace referencia a, a temas como por ejemplo cuando uno crece en cierta sociedad, uno va formándose de acuerdo a lo que tiene esta sociedad, por ejemplo el idioma, ¿sí? Eh, Enseñanzas, tradiciones, por ejemplo, como tal, las tradiciones, por ejemplo, hacen referencia a creencias en temas de religión, tienen pues ciertas normas que son ya tradicionalmente se han venido heredando en el tiempo, normas de convivencia, puede que pues no sean formalizadas, pero se aplican. Entonces la enculturación básicamente es los niños van heredando todo lo que practican los adultos. Entonces, de otro modo, pues esto, digamos que yo lo veo también como que nos ceñimos mucho a esto. En ciertas culturas se la aplican muy al pie de la letra. ¿Y qué pasa? Que pues digamos los niños se van formando y no tienen como esa posibilidad de elegir o de, por decirlo, buscar otras opciones de
para hacer ese tipo, digamos, de cosas. Ejemplo, tienen que seguir la misma religión que practican sus padres, normas y convivencias, todo se tiene que realizar de acuerdo a lo que, ¿sí? Y algunos valores también, pues por otro lado es importante porque pues esos valores hacen que los niños haya la mejor convivencia dentro de una sociedad. Entonces todo va en pro de que haya una mejor convivencia en esa sociedad. Pero adicionalmente hay enseñanzas que de pronto pienso yo que podrían ser más útiles y dejamos que los niños usen su imaginación y no hacerlo al pie de la letra, como por ejemplo, no sé, cómo debo realizar cierta tarea, entonces tengo que hacerla con estos mismos pasos, pero no puedo hacerlo de otra forma, que de pronto yo crea que es más fácil, no podría hacerlo porque ya está estipulado que se debe hacer así. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos, bueno, implicaciones, lo que mencioné anteriormente, que pues los niños no tienen esa parte de poder imaginar, sino que se van endoctrinando, por decirlo así, a hacer las cosas como las vienen haciendo desde años atrás, entonces no tienen como la posibilidad. Esa sería como una implicación negativa, lo veo de esa forma. Y tenemos, por ejemplo, acá me dice que la diversidad cultural y sus manifestaciones que identifican y marcan un determinado grupo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, colombiano, en Colombia pues tenemos varias regiones, tenemos la región costa, de la costa, antioqueña, bogotanos, nariñenses, caleños. Digamos que en la costa pues tenemos los costeños, en Antioquia los paisas, en Bogotá pues los bogotanos y nariños, nariñenses, y en Cali pues los caleños. Entonces son como culturas que cada una de ellas, eh, a pesar de que es un país, este país tiene varias regiones y maneja, cada región maneja sus propios platos típicos, por ejemplo, su propio acento, sus propias palabras, eh, la economía, digamos, de cada región es diferente a la de otra región, ¿sí? Su economía. Eh, bueno, y el comportamiento de las personas también influye un poco porque pues en algunos lugares, en algunas regiones de Colombia, la gente es un poco más alegre o son un poco, eh, digamos, no son tan alegres en otras regiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la costa tenemos que allá, eh, pues al ser zona costera, la gente es muy alegre y adicional manejamos platos típicos como que tienen que ver muy relacionados con especies marinas, por decirlo así. En Bogotá pues tienen platos típicos, la changua, eh, bueno, en fin. Eh, no quiero extenderme mucho porque pues es poco tiempo. Y acá por último tenemos una última diapositiva. Tenemos que es la importancia de estudiar la cultura y la diversidad de la cultura en contextos del posconflicto. Bueno, para mí yo creo que hay tres puntos muy importantes que es la importancia de estudiar la cultura y la diversidad cultural, digamos economía, educación y oportunidades. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque como tenemos un posconflicto, un conflicto interno en Colombia, hay lugares que son como entre comillas olvidados, ¿sí? No se tienen en cuenta para fomentar, por ejemplo, otro tipo de economía que pueda ayudarles a estas personas y puedan centrarse en la parte legal, ¿cierto? Y no de una u otra forma no apoyar estos grupos, ¿cierto? Con eso podríamos mitigar esa parte. Educación supremamente importante, porque pues la gente le abre un poco más la mente y digamos que pueden tener otro pensamiento diferente a de pronto tomar las armas o verlo como la única salida, ¿sí? Por falta de pronto de oportunidades. Entonces es importante estudiar estas culturas, esta diversidad para sí mismo mitigar el postconflicto en Colombia y ayudar a estas personas a que tengan otro enfoque. Entonces para mí digamos que esa es como la parte importante.
Eso sería todo, muchísimas gracias.